Bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes una vez más en este glorioso día que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos, aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Te invito para que oremos y le demos gracias a Dios por su misericordia. Padre, gracias porque tu palabra dice en Lamentaciones 3:22 que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Esa misericordia siguen vigentes, esa misericordia que estrenamos a diario, Padre amado, es un mensaje del cielo donde nos dices que todavía hay esperanza, que todavía los planes que has establecido para nosotros siguen vigentes para mi familia, para mi vida, para la generación que tú me has dado. Oro y clamo en esta hora por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos. Yo te doy gracias por la riqueza de tu palabra. Danos corazones enseñables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Le damos la bienvenida a esta familia cibernética. Usted va a escuchar una palabra que va a bendecir mucho su vida. Quien le habla, su amigo y pastor Fabio Castañeda. Muy bien, continuamos, mis amados hermanos, con este estudio, aleluya. Yo le digo siempre como el mini estudio, porque no tenemos mucho tiempo por los minutos, pero Dios nos ha venido dando a mis amados hermanos una enseñanza extraordinaria. El tema es cómo debemos andar en Cristo, cómo debemos andar en Cristo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y les dice esto por la situación que estaban viviendo. Yo le invito a que lea todo el capítulo, ojalá pudiese leer todo el libro de los Colosenses, porque solo compone 4 capítulos, o sea, no se demoraría nada para que conociera todo lo que está sucediendo allí. Pero específicamente la advertencia que el apóstol Pablo hace en Colosenses capítulo 2, el versículo, leímos del 2 hasta el versículo 10, pero no lo voy a leer. Solamente voy a leer 2 versículos. Por tanto, de la manera, estoy leyendo Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por eso le titulé ¿Cómo debemos andar en Cristo? ¿Cómo debemos andar? La respuesta está en el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces Dios nos está ministrando a través de estos términos que usó el apóstol Pablo, que enriquecen mucho nuestra vida, porque el apóstol Pablo, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, le muestra a la iglesia cuál es la forma correcta de proceder dentro de la vida cristiana, para poder tener garantía de estar firmes y al mismo tiempo estar preparado para esos enfrentamientos engañosos que el enemigo levanta para desmotivar a la iglesia y atacar a la iglesia del Señor. Y Pablo usa estos términos y comienza a decirle a la iglesia, así que como ustedes recibieron a Cristo, del mismo modo que ustedes recibieron por fe a Cristo para salvación, entonces también deben de aplicar la palabra para que puedan andar en Él, y nos da las instrucciones. La primera fue arraigados, y eso lo explicamos, no vamos a hablar más. Hoy corresponde el segundo término, sobre edificados en Él, sobre edificado en Él. ¿Qué significa esto? Esta palabra sobre edificados en Él significa que Él es el único fundamento, que el único fundamento es Cristo. Permítame repetirle esta parte, el único. No estoy de alguna manera menospreciando su capacidad, ni estoy ofendiendo su inteligencia. Pero repito esta palabra, no porque usted no la entienda, sino para que cobre mucho poder en el mundo espiritual. El único fundamento es Cristo. O sea, el llamado que Dios nos hace a través de la palabra y le habla a los creyentes es que nosotros tenemos que mirar cómo sobreedificamos
sobre ese fundamento. Obviamente ese fundamento que es Cristo no tiene fallas, no tiene fallas. O sea, el fundamento no tiene errores. El fundamento no tiene como, no, es que esto se derrumbó porque no tenía buen cimiento, no tenía buen fundamento. Por eso quiero establecer, Pablo les dice y se lo va a mostrar bíblicamente, el fundamento es Cristo, y si el fundamento es Cristo, no tiene falla. Son los creyentes que muchas veces usamos materiales defectuosos, valga la metáfora que ya le voy a explicar a qué se refiere, podemos comenzar a arruinar nuestra edificación espiritual, obviamente con falsas enseñanzas y con legalismos y con herejías que nos pueden desviar de la verdad de Dios. Déjenme le explico esto. Pablo, hablando a la iglesia de Corinto acerca de lo mismo, les explica acerca de este fundamento. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 al 13. Escuche lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Le dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Esto es extraordinario. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto. Es decir, usted, si ya el fundamento es Cristo, usted no le puede agregar. No, es que la tradición no dice que Cristo no es suficiente, con Cristo no es suficiente, como el problema que estaban viviendo ahí los colosenses. No, usted puede tener sabiduría y conocimiento por otros medios. Ese fundamento no es como muy seguro. Entonces Pablo les dice, el fundamento que está puesto, nadie puede poner otro. Versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Qué quiero decir con esto? Somos los seres humanos, nosotros los seres humanos, que siempre queremos añadirle más cosas, obviamente, a este fundamento. Como que no nos es suficiente. El evangelio es tan práctico y es tan sencillo que los seres humanos siempre queremos añadirle más y hacer las cosas más difíciles. Por ejemplo, alguien dice, bueno, ¿cómo hago para ser salvo? Lo que usted necesita para ser salvo es aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador, aceptar a Cristo como confesarlo como su único Salvador y pedirle perdón por sus pecados. Y dase, como dicen en inglés, dase, o sea, eso es todo, sí, eso es todo. ¿No? Y ya comenzar a vivir para el Señor conforme a la Escritura. Eso es todo. No, es que eso está muy sencillo. ¿Cómo así? O sea, Cristo muere en la cruz y solo tengo que aceptar el sacrificio y hacer un intercambio. Yo le entrego mi vida pasada, mis odios, mis rencores, mis enfermedades, mis pecados. Y Él hace esa transferencia y me da la salvación. Así de sencillo, por gracia sois salvos. No vale nada, Él ya pagó el precio. No tienes que hacer ningún sacrificio. Entonces el ser humano dice, no. Eso está, o sea, es tan sencillo que la gente no lo puede aceptar. Porque el ser humano siempre quiere como agregarle más, y ahí es donde salen las falsas enseñanzas y la falsa doctrina. Porque hoy en día la gente dice, ok, Cristo más no se corte el pelo. Cristo más no se pinte la cara. Cristo más ese carro está muy lujoso y eso no muestra humildad. Cristo más no te ponga pantalones. Cristo más no te pintes el pelo porque Dios te lo dio negro. Cristo más córtese la barba. Entonces hay un fundamento que es suficiente, pero el hombre siempre quiere añadirle más. Déjeme contarle algo. Alguien me escribe, y por ética obviamente no voy a decir su nombre ni de dónde es, pero una persona que escucha los devocionales, y me escribe y me dice, Dios le bendiga, hermano. Quiero darle mi humilde opinión con amor de Dios. Predica muy bien, me gusta. Tiene el llamamiento, pero algo que me gustaría de parte de usted es pedirle un favor. Me gustaría que se afeitara la barba y el bigote.
Recuerde que tenemos que ser la diferencia en el mundo. Tenemos que humillarnos, que nada nos orgullezca, tratar de andar en santidad para la venida del Señor. Bendiciones. Cuando yo leí esto, yo no pude evitar pensar, digo yo, wow, la barba mía y mi bigote detiene el plan de salvación. Yo no me imagino al Señor. Vino el Señor por su iglesia y arrebató la iglesia. Y Fabio Castañeda se quedó, Señor, ¿por qué me quedé? Señor, ¿por qué? Porque tenía barba. Porque esa barba detiene mi plan redentor. Y yo digo, wow. Entonces a mí me hace pensar que se está cumpliendo lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4, el versículo 1 en adelante, que dice la palabra del Señor. Esto es impresionante. La palabra de Dios dice aquí en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, dice que en los postreros tiempos, mire lo que dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escucha esto. Dice que será un tiempo de apostasía. La apostasía es el rechazo del cristiano, del cristianismo, por parte de una persona que antes fue cristiana. Entonces entró en apostasía y comenzó a prestarle su oído para escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, va a venir un tiempo, como el Pablo le advierte a la iglesia, va a venir un tiempo donde se levantarán espíritus engañadores, y él da aquí un ejemplo de algunas prohibiciones que harán, según lo que dice Pablo escribiéndole a Timoteo. Le dice que por la hipocresía de mentirosos, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, la conciencia la tienen quemada. Y recuerde que la conciencia es el conocimiento moral que Dios nos dio dentro de nosotros, y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, habían espíritus engañadores que, como hoy en día está diciendo, no, aunque usted es en la iglesia, usted no necesita casarse. Lo importante, váyase a vivir con la mujer que escogió, a ver si hay química, si se entienden, y después se casan. Hoy en día la gente está invirtiendo el orden de Dios, cambiando, volviendo lo sagrado común, diciendo eso no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque están escuchando espíritus engañadores, están escuchando enseñanzas que no son escriturales, que son tradiciones de hombre. Entonces, al fundamento que es Cristo le están añadiendo algo más. Por eso es donde la gente dice, mire, es que usted tiene que pagar esta promesa, usted tiene que ir de rodillas, usted tiene que golpearse, usted tiene que, como quien dice, el fundamento de Cristo no es suficiente, tenemos que añadirle algo más. Mañana continuamos. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.